Veni Creator Spiritus, et Suarum visita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, último punto de meditación de esta primera semana. Luego tendremos una plática también dentro de la primera semana, pero como punto de meditación este es el último. Y así como hicimos al meditar la muerte, que nos tomamos de una nota que da libertad para dar ciertas materias que no están en la primera semana, pero que están muy ligadas a ella, vamos a hacer ahora entonces la meditación sobre la misericordia de Dios. San Ignacio trae en los ejercicios los que suelen llamarse coloquios de misericordia. Por eso a veces puede no hacerse esta meditación y sin embargo está ya por supuesto contemplado porque lo trae así. Dice, imaginando por ejemplo en 3 pecados, el coloquio imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio como de creadores venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así morir por mis pecados. Por lo tanto, mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que he de hacer por Cristo. Y dice también discurrir porque se ofreciere. Pero Cristo entonces puesto en cruz y morir por mis pecados. Eso es un coloquio, por supuesto, de misericordia. Y bien propio la mística de servicio, como es llamada la mística de San Ignacio, nos pide ya ahí involucrarnos en el hecho de decir, ¿qué voy a hacer por Él que tanto ha hecho por mí? Después podemos ver también otro coloquio de misericordia, que incluso tiene la palabra el número 61, en los pecados propios, ¿verdad? Acabar con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Bien, incluso si vamos a la misma meditación del infierno, al final entonces dice así, darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas, ¿no? O sea, no me ha dejado caer en el infierno, acabando mi vida, asimismo como hasta ahora siempre he tenido de mí tanta piedad y tanta misericordia. Bien, San Ignacio nos invita, por supuesto, a ir a la misericordia del Señor, a tenerla presente. No sería de fruto esto, ¿no? El que vence, el que triunfa es Dios y su misericordia. Pero para eso necesitamos orar. San Juan Pablo II va a decir, a través de la oración, Dios se revela en primer lugar como misericordia, a través de la oración. Es decir, como amor que va al encuentro del hombre que sufre, amor que sostiene, que levanta, que invita a la confianza. La victoria del bien en el mundo está unida de modo orgánico a esta verdad. Un hombre que reza profesa esta verdad y en cierto sentido hace presente a Dios que es amor misericordioso en medio del mundo. Bien, recemos entonces para llegar a entender lo que podamos, a profundizar en este tan importante atributo de Dios, ¿no? Recordemos, ya lo sabemos todos, cómo Dios es infinitamente simple, entonces su misericordia es lo mismo que su ser, que su voluntad, que en Dios no hay distinciones, ¿verdad? Por eso es infinita su misericordia. Bien, si quieren pueden hacer como hemos hecho otras veces, o por supuesto, San Ignacio nos invita a hacer la oración preparatoria y todo eso, porque puede servir mucho. Digo, a lo mejor ya, ¿no? Cada uno va tomando la forma o ya la traía de antes, pero bueno, oración preparatoria, la historia. Yo voy a hacer, no me voy a guiar ni por ninguna historia directamente, voy a ir tratando de la misericordia de distintos puntos de vista, pero puede servir, por ejemplo, el hijo pródigo, a evocar esa historia, o la dracma perdida, la oveja perdida, Lucas 15, ¿verdad? Bien, y lo que queremos como petición es en definitiva conocer un poco más la misericordia de Dios aplicada a nuestra vida, sabernos perdonados por Dios, realmente perdonados, con todo lo que eso implica. Y sacar fruto de eso, ¿cierto? Sacar fruto de ese perdón para la gloria de Dios y bien de las almas. Bien, primero vamos a explicar
lo que es la misericordia, ¿no? Ya lo sabrán, recuerdo, siguiendo un poco aquí a San Agustín, que es citado por Santo Tomás. La misericordia es la compasión que experimenta nuestro corazón por la miseria ajena, por la que somos movidos u obligados, con Pellimur, a socorrerla si podemos. Llámase misericordia porque uno tiene el corazón miserable por la miseria del otro. Entonces, bien, es el mal del otro, cualquier cosa que sufre, que me hace, ¿no?, sentir como propio ese mal, ¿no? Y tengo el corazón afligido, ¿no? Cor miserum, misericordia, por el mal del otro, y me mueve eso, me obliga, me mueve a socorrer. Eso es la misericordia, ¿cierto? Entonces podría una persona no tener tanto corazón, decir tanto sentimiento, pero ser eficacísimo en ayudar al que sufre más, y es misericordioso. De Dios podríamos decir que es infinitamente misericordioso porque nadie puede ayudar como Él. Pero antes de la encarnación uno dice, bueno, y el sufrimiento de Dios, estaría todo el misterio ahí, ¿no? En el sentido, bueno, no tiene un corazón humano. Bueno, entonces claro, pero Dios se hizo hombre y sufre incluso el corazón de Cristo con un sufrimiento humano, por nuestra miseria. Además, dirá Santo Tomás, mostrarse misericordioso es considerado como lo propio de Dios y en ello se manifiesta sobre todo su misericordia. Nunca se muestra tan poderoso Dios que cuando perdona. ¿Y por qué? Porque al crear, por ejemplo, Dios crea de la nada, nadie le hace frente, por así decirlo. Cuando perdona hay algo que le está enfrentando, como dirá San Alberto Hurtado. El pecado es el enemigo mortal del 3 veces santo, de modo que el pecado y él no pueden vivir juntos, y así como el Santísimo lanza de sí el pecado a las tinieblas, así también si Dios pudiera no ser Dios o ser menos que Dios, sería el pecado el que tendría la capacidad de hacerlo. Y esto nos tiene que ayudar, queridos hermanos, a profundizar en la misericordia desde el pecado. O sea, hemos meditado el pecado, hemos escuchado incluso nuestro pecado de sacerdotes, cuánta gravedad, las consecuencias, todo bien. Y eso es una verdad, sin duda, una verdad irrefutable, irrevocable. Pero justamente por ser tan terrible el pecado, es que es tan impresionantemente hermosa la misericordia. Y que lo que sucede a veces es que por darle tanta importancia a la misericordia en desmedro del pecado, la misericordia misma pierde fuerza. La misericordia es tal porque el pecado es tal. ¿Sí? Por eso entonces tendríamos que tener ahora una idea de la misericordia, aprovecharnos de la misericordia de Dios más todavía, luego de haber meditado una y otra vez sobre la tragedia del pecado. No hay miseria más grande que el pecado, y a mayor miseria, mayor misericordia. Y si el pecado es nuestro sacerdotal, mayor misericordia todavía. Por tanto, nada es tan digno de misericordia como el pecado de un sacerdote. Oh inconcebible e insondable misericordia de Dios, escribía Santa Faustina Kowalska. ¿Quién te puede adorar y exaltar de modo digno? Oh sumo atributo de Dios omnipotente, tú eres la dulce esperanza de los pecadores. Realmente necesitamos meditar esto porque a veces incluso los vericuetos que tiene nuestro amor propio, nuestro orgullo, a veces hasta puede ser que nos duela ser perdonados por cierta soberbia, ¿no? Me escondo en mi soberbia porque pedir perdón, aunque nada más liberador que el perdón y nada da más paz, sin embargo, hay que reconocer que caí, reconocer, de eso se trata, ¿no? Desde ahí pedir misericordia. Que el Señor tiene unas ganas infinitas de perdonarnos, porque infinito es su amor. San Juan de Ávila decía
Y es tanta la gana que esta suma bondad tiene de destruir nuestra maldad, para que su hechura no quede destruida, que cuando quiera que el hombre quisiere, y cuantas veces quisiere y de cuantas maldades hubiere hecho, si hace penitencia y pide al Señor que le perdone, está Él aparejado a nos recibir, perdonando lo que merecemos, sanando lo que enfermamos, enderezando lo que torcimos y dándonos gracia para aborrecer lo que antes amábamos. No solamente perdonarnos, sino restituirnos, en el sentido de darnos fuerza para... Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice San Pablo, ¿no? Romanos 5:20. Y esto, claro, es así, teológicamente revelado, clarísimo, ¿no? En el sentido de que Dios lo hace así, porque así nos dice que lo hace. Pero por otro lado, digo, uno puede hasta experimentarlo. ¿En qué sentido? Es que si no hay más misericordia, o sea, más gracia, si no sobreabunda, es muy difícil salir del pecado. Porque no solamente pedir perdón, el pecado nos ha inclinado, nos sabe como quien sale de un camino. Y cuando me arrepiento no es que vuelvo directamente, sí vuelvo en cuanto al perdón de Dios, pero en cuanto a todo lo que adquirí en desmedro de mi bien por el pecado, lo tengo que volver a recorrer y hace falta mucha gracia de Dios para desandar el camino andado. Por eso sobreabundó la gracia. También dice San Juan de Ávila, todo término se te hace breve para librar al culpado, porque ninguno deseó tanto alcanzar el perdón cuanto tú deseas darlo. Y más descansas tú con haber perdonado a los que desean que vivan, que no el pecador con haber escapado de la muerte. También, obviamente, la fuente de mayor consuelo en cuanto a todo esto es la palabra de Dios. Se puede meditar directamente sin esto, ir a la parábola del hijo pródigo, tan hermosamente explicada por nuestro Señor. Otros versículos, Lucas 5, del 30 al 32. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Bien, también leemos en Isaías 49:15. ¿Puede acaso una madre, una mujer, olvidarse de su pequeñuelo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaría. Y aquí, así como podemos decir nosotros, nos cuesta por ahí, por nuestra falta de fe, por dejarnos guiar un poco por la sensibilidad, aceptar verdades como la del infierno, bueno, y tenemos que hacer un acto de fe, y lo hemos hecho, lo hemos meditado, y sabemos que está bien, que es así, y que aunque nos cueste, bien, lo mismo nos cuesta también esto, lo mismo también tenemos que aceptar la misericordia. Sobre todo cuando se trata de nosotros, repito, hay algo ahí de amor propio, de falta de fe, ¿no? Lo leemos en los Salmos, lo leemos en la Escritura, no tiene palabras Dios para decirnos, ¿no? Que manda los pecados al fondo del mar, cuánto dista el oriente del occidente, cuánto dista el cielo de la tierra. ¿Qué otras palabras puede usar para decirnos que nos perdona, que nos perdonó? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Si es fácil cuando nosotros decimos yo te absuelvo de tus pecados, es fácil creer que eso sucede, porque tenemos fe, pero la fe en ese sentido es más fácil tenerla de lo que nosotros hacemos ahí y no cuando lo recibimos, quizás. Sobre todo esa fe que dice que lo enseñamos tanto, Dios te perdonó, se olvidó, ya está. Hay que hacer borrón, no es como nosotros Dios, no es que saca cuenta, ya está. ¿No? Y los textos de la Escritura, que tus pecados sean rojos como la grana, blanquearán como la nieve. No se puede leer con mucho fruto el Salmo 50 de David. Aquí hace falta mucha confianza en Dios. Confianza que Él es más que nuestra miseria. Confianza de que los méritos de Cristo, la cruz de Cristo, son sobreabundantísimos. Confianza, mucha confianza. Le decía el Señor a Santa Faustina,
que los sacerdotes proclamen mi gran misericordia. Quiero que los pecadores se acerquen a mí sin temor de ninguna clase. En este caso nosotros podemos hacer lo mismo. Claro, el sacerdote que proclama la misericordia, pero se acerca también porque también somos pecadores. Las llamas de mi misericordia me consumen. Ningún pecado, aunque sea un abismo de abyección, agotará mi misericordia. Pues cuanto más se bebe de ella, más aumenta. Mi corazón sufre, pues incluso las almas consagradas ignoran mi misericordia, tratándome con desconfianza. Cuánto me hiere la falta de confianza. Yo soy santo, el menor de los pecados me horroriza, pero cuando los pecadores se arrepienten, mi misericordia no tiene límite. Los peores pecadores podrían convertirse en santos extraordinarios si confiaran en mi misericordia. Va de nuevo. Porque claro, cuando los pecadores somos nosotros, es muy fácil entender que somos los peores pecadores. Porque somos sacerdotes. Los peores pecadores podrían convertirse en santos extraordinarios si confiaran en mi misericordia. Misericordia solo puede alcanzarse con la copa de la confianza. Cuanto mayor es la confianza, más se obtiene. Para mí es una alegría cuando los pecadores recurren a mi misericordia. Entonces los colmo más allá de lo que esperan. Bien, meditar esto, profundizar, confianza y más confianza. En medio de una enorme luz he visto el abismo de mi nulidad, dice Santa Faustina, y me he acurrucado en el corazón de Jesús con tanta confianza que aunque hubiera tenido sobre mi conciencia todos los pecados de los condenados, no habría dudado de la divina misericordia, sino que me habría precipitado con corazón contrito en el abismo de tu amor. Señor Jesús, bien sé que no me habrías rechazado, sino que me habrías perdonado con la mediación de tu sacerdote. Confiar entonces, confiar. Se cansará, decía Santa Teresita, Dios de probarme antes de que yo deje de confiar en Él. Y con Santa Faustina, quien en una prueba muy dura que tuvo, sufrió durante 2 años y medio, comenta que entonces me prosternaba ante el Santísimo Sacramento, repitiendo estas palabras: aunque me mates, tendré confianza en ti. Y Santa Teresa de Ávila: levántense contra mí todos los letrados, persíguenme todas las cosas creadas, atorméntenme los demonios. No me faltéis vos, Señor, que ya tengo experiencia de la ganancia con que sacáis a quien solo en vos confía. Es que de algún modo nuestros pecados son todo eso, se puede levantar contra nosotros todo, porque es una barrera difícil de saltar, los pecados. Por eso hace falta mucha confianza. Y saber que nosotros no vamos a ser santos, no vamos a hacer obras grandes, si no llegamos a ser humildes, ¿cierto? Ese es el camino, ¿no? Para la santidad y para la salvación, dice San Agustín, me preguntas una vez qué has de hacer para llegar al cielo, te diré que tienes que ser humilde, es la humildad, ¿no? La virtud es la humildad. Me preguntas 3 veces, diré 3 veces la humildad. Me preguntas 3000 veces, las 3000 veces diré la humildad. Bien, para salvarse, para ser santo también. Y para ser santo entonces llegamos ahí por 2 vías, o por la vía inmaculada, como una Santa Teresita, que ¿no? dice así: lo sé muy bien, al que poco se le perdona, poco ama. Pero sé también que a mí Jesús me ha perdonado mucho más que a Santa María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. Él quiere que yo le ame porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. Y ella, sin caer en pecado, con esta convicción tan hermosa y tan cierta, llega a la humildad. Bueno, o llegamos por ahí, o llegamos por haber caído, pero hay que llegar a la humildad. Por eso es que
tenemos que aprovechar, ¿sí?, nuestras infidelidades para llegar a Dios, para amarlo más, ¿no? Si solamente la iglesia es capaz de cantarle al pecado, feliz culpa que mereció tan gran redentor. Solamente la iglesia, que es sabia porque su esposo es Cristo. Como feliz culpa. O sea, todo lo que hablamos del pecado, feliz culpa, sí, feliz culpa, porque nos mereció a Jesús. Y uno tendría que decir, con la misericordia de Dios de por medio, feliz culpa. Lo canta la iglesia, la culpa también es mi culpa, ¿no? Como hacía también San Agustín, bien conocido es esto, Romanos 8:28, todo coopera para bien de los que aman a Dios, todo coopera. Y uno piensa, bueno, todo sí, pero mi pecado no. Justo lo único que no coopera es eso, todo lo demás te encuentro la vuelta, pero el pecado. Y San Agustín, que con la autoridad que tiene, por haber sido pecador y por ser San Agustín, nada más y nada menos, le agrega dos palabritas, ¿no? Omnia cooperantur in bonum, ¿eh? Diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum, etiam peccata. También los pecados cooperan para bien de los que aman a Dios. El que le ayudan los pecados, o sea, el pecado de que me arrepiento, pecado que me ayuda para ver la misericordia de Dios, que me mantiene humilde, pecado. Ese pecado también, misterio, solamente un Dios, como el verdadero Dios, nuestro Dios puede hacer, que puede sacar bienes, ¿no? Dios no, San Agustín, San Tomás, Dios no permitiría el mal si no fuese tan sabio y poderoso. De esos males sacase bienes mayores. Hay que llegar a esa humildad, entonces hay que aprovechar nuestros pecados para eso. Y desde ahí, reconociendo el pecado, no solamente buscar el perdón, buscar la santidad, que un jefe de un ejército valora más a un soldado que se fue desertor, pero vuelve y da todo porque sabe que fue un desertor, que aquel otro que siempre está ahí, pero nunca se la juega. O el hijo pródigo, pensemos, después de volver a la casa del padre, sin duda que el hijo pródigo no fue el mismo, fue mucho mejor que antes, sin duda, si hubiera que seguir la historia, ¿verdad? Santa Teresa, no me acuerdo haberme hecho el Señor merced muy señalada, de la que adelante diré, que no sea estando deshecha de verme tan ruin. Y eso puede ser por un pecado. No digo que sea el caso de ella, ¿cierto? Pero se entiende, como venimos diciendo. Cuanto más afligida, decía Santa Ángela de Foligno, despojada y humillada profundamente está el alma, más conquista con la pureza la capacidad para las alturas. La elevación de la que se hace capaz se mide por la profundidad del abismo en la que tiene sus raíces y sus cimientos. Dice Monseñor Fulton Sheen, sacaron de la red 153 peces. Los contaron ese día. Cristo les había recordado su misión original de ser pescadores de hombres. Implícitamente, además, había otra verdad. Sin mí nada pueden hacer. De hecho, fue milagrosa la pesca, si no, no pescaban. Nada. Antes de fortalecernos, Él nos hace sentir lo vacíos que estamos. Y también dice, ¿no? San Francisco de Asís, la santidad no es una plenitud a la que se llega, sino es un vacío que se reconoce. Y ahí sí Dios lo llena con su amor, pero primero se reconoce ese vacío. Muy conocida es la oración de Jack Phillips también, no tenemos derecho a dejarnos acorralar por nuestro pasado. Eso sería añadir un pecado más a los ya cometidos, sería una falta de confianza en la misericordia del poder infinito de Dios que nos ama y está siempre dispuesto a ofrecernos una nueva oportunidad de alcanzar plenamente la santidad, sin que el pasado suponga jamás un impedimento. Cuando nos sentimos tentados por el abatimiento al considerar nuestro pasado y el escaso camino recorrido, es necesario hacer un gran acto de fe y de esperanza, de confianza, como el siguiente. Te doy gracias, Dios mío, por todo mi pasado. Creo firmemente que de cuanto he vivido, tú podrás sacar un bien. No quiero tener ningún pesar y desde ahora me decido a recomenzar desde cero
con exactamente la misma confianza que si toda mi historia pasada no estuviera hecha sino de fidelidad y santidad. Nada podrá agradar más a Dios que esta actitud. Cuánta confianza hay ahí, cuánta humildad en la obra de Dios, con nuestra pequeñez, con nuestra nada. Si no hubiera caído el rey David, no tendríamos un Salmo 50, ¿no? Que tantas lágrimas han jugado y tantas almas inspirado. Y después Dios, Salomón es hijo de... Podía haber elegido otra de sus esposas, pero no. Eligió aquella con la cual había cometido adulterio, ¿no? ¿Por qué hace eso el Señor? Bueno, no, si me equivoco, no somos todos sacerdotes aquí, pero bueno, justamente para mostrarnos su misericordia. Su misericordia, lo perdonó. Es cierto, perdió a ese hijo primero, pero después podría haber sido otro, podría haber sido, y no lo perdonó, y Salomón nació de ella. Hay que confiar que el Señor puede hacer grandes cosas aún con nuestros pecados. Por supuesto, pecados de los que no queremos cometer más, pecados de los cuales, por supuesto, el propósito de enmienda, nada, está clarísimo con todo lo que hemos meditado, pero sin duda que hay que verlo así. Dice Santa Teresita, el Niño Jesús, entienda que para amar a Jesús, para ser víctima de amor, cuanto más vil y miserable sea uno, más idónea será para recibir las operaciones de este amor que consume y transforma. El solo deseo de ser víctima basta, pero es necesario consentir en quedar siempre pobres e impotentes. He aquí lo difícil, porque ¿quién hallará el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo muy lejos, dice el autor de la Imitación de Cristo. Él no dice que tenga que buscarse entre los grandes almas, sino muy lejos, esto es, en la pequeñez, en la nada. Quedemos pues muy lejos de todo lo que brilla, amemos nuestra pequeñez, amemos el no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús vendrá a buscarnos por muy lejos que nos encontremos. Él nos transformará en llamas de amor. Yo miro siempre el lado bueno que tienen las cosas, en cambio hay quienes lo toman todo de manera que doblan la pena. Lo que yo hago todo lo contrario, si solamente experimento dolor y el cielo está de tal manera oscuro que no descubra ni un rayo de luz, bien, lo convierto en alegría. Es más amplia la cita, no solamente el pecado, pero todo se puede aplicar y se puede entender para ese lado. Entonces, buscar esa confianza en el Señor. Qué dulce es, le decía Santa Teresita, madre querida, el camino del amor a su superior. Es cierto que se puede caer, que se pueden cometer infidelidades, pero el amor, haciéndolo todo de un sabor, consume con asombrosa rapidez todo lo que puede desagradar a Jesús, no dejando más que una paz humilde y profunda en el fondo del corazón. Todo coopera para bien de los que aman a Dios, también el pecado del sacerdote. Actos de confianza en Dios. Cuando Caín dudó de la misericordia de Dios, ¿sí? No, la frase exacta no me acuerdo, ¿no? Literal, pero qué grande es mi pecado, ¿quién podrá perdonarlo? Dios no puede perdonarlo. Bueno, dice Gio, un gran comentador de la Escritura, que ese pecado de desconfianza en Dios fue mucho mayor que el pecado de fratricidio. Pensemos en alguien que queremos mucho y que nos quiere mucho y que tenemos mucha confianza en un familiar, una persona de la parroquia, lo que sea, un hijo espiritual, un superior, lo que sea, y un padre, una madre, y que desconfían de nosotros. ¿No? Qué dolor, o sea, no me conoce. O sea, si es capaz de pensar que yo puedo hacerle esto o que no puede hacerle este favor, no me conoce. Y le vemos eso a Dios, de desconfiar de Dios, de su poder. No lo conocemos. No conocemos el amor de Jesús, no conocemos. Lo tenemos tan cerca, pero no lo conocemos.
Y a veces justamente Dios permite, para conocerlo más, para gustar su amor, tener que caer y desde el fondo de nuestra nada, de nuestra miseria, suplicarle su perdón y ahí entender entonces cuán capaz es de perdonarnos y hacernos santos. Porque el tema acá no es solamente saber que nos perdona, sino que nos quiere santos, ¿sí? El hijo pródigo le puso todo, los collares, todo, los anillos, toda la ropa. Dios nos devuelve toda la dignidad, todo. Nos está sacando cuentas. No sería Dios. ¿Sí? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿O creemos que Dios realmente es Dios, infinitamente poderoso y que por más terrible que sea nuestro pecado, nada puede con la infinitud de Dios? ¿O nos mantenemos en un plano ahí de sí creo, pero, y en ese pero se nos va la vida, se nos va la santidad, se nos van las almas que podríamos haber salvado si hubiéramos confiado más en Dios, si hubiésemos sido más pequeños? Terminamos con algo de la Santísima Virgen, de San Maximiliano Kolbe, gran enamorado de María. Muy queridos hijos, escribe a sus hijos espirituales, escribiéndoos en japonés, estaba en Japón, y demostrándoos que soy capaz de expresarme en esa lengua, me he dejado llevar por un gesto de vanidad. Enseguida he sentido que se afloja mi lazo con la Inmaculada, y al sentarme delante de su estatua he creído que me miraba con reproche y hasta con cólera. Hijos míos muy amados, no deis jamás paso a ese sentimiento. Cuando os sintáis culpables, aunque sea de un pecado grave, plenamente consciente y repetido, escribía religiosos, pecado grave, plenamente consciente y repetido, no os dejéis arrastrar por el desaliento. Confiaos a María, contadle vuestra falta, sin examinarla, sin analizarla. Toda falta, aunque sea grave y repetida, solo debe suponer para nosotros un nuevo escalón hacia una perfección mayor. Va de nuevo, lo dice un santo, no lo digo yo. Toda falta, aunque sea grave y repetida, solo debe suponer para nosotros un nuevo escalón hacia una perfección mayor. Efectivamente, la Inmaculada nos permite caer para curarnos del amor propio, del orgullo, para dirigirnos hacia la humildad, que nos hace más dóciles a la gracia divina. En tales circunstancias, el diablo, por el contrario, busca que se insinúe en nosotros la falta de confianza y el desaliento, que no son otra cosa que una nueva manifestación del orgullo. Si fuéramos plenamente conscientes de nuestra miseria, no nos asombrarían nuestras faltas, sino el hecho de no haber caído aún más bajo y con mayor frecuencia, por lo que daríamos gracias a Dios. Sin la gracia divina y la misericordiosa ayuda de María, no existe pecado que no seamos capaces de cometer. Dicho esto, no deseemos sentir continuamente la dulzura de la devoción a María. Eso sería glotonería espiritual. No podemos estar en mejores manos que en la de nuestra Madre, confiados a ella. Entonces, vayamos una y otra vez a pedir ese perdón al Señor, esa confianza, ese sentirnos como el hijo pródigo, ya en la casa del Padre, restituidos de nuestra dignidad y con una felicidad increíble de no poder entender cuán bueno es el Señor. Prueben qué bueno es el Señor. Ave María y adelante.